Pues bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Ciencia en Frecuencia. Vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, igual como Ciencia en Frecuencia, y nos escuchan en YouTube y Spotify como Ciencia en Frecuencia. Recuerden sintonizarnos todos los martes en punto de las 3 p.m. Por la 89.5 FM aquí en Torreón, Radio Universidad, y en la 104.1 en Saltillo. Bueno, recordándoles mi nombre es María de los Ángeles, y el día de hoy estoy conduciendo al lado de mi compañero, el doctor Jorge Aro. Muchas gracias, Ángeles. Tenemos un invitado especial. Porque hoy es un día especial. Porque hoy es un día especial. Hoy, 14 de enero, estamos manteles largos, y bueno, tenemos aquí al mero del changarro. Así es. Tenemos de invitado especial al licenciado Gabriel López Ortega, director del CRIT Durango. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias, encantado de estar con ustedes, muy contentos. Licenciado, hoy estamos de fiesta porque estamos cumpliendo, bueno, están ustedes en el Teletón cumpliendo ¿cuántos años? 15 años, el CRIT Durango. 15 años nuestro en Gómez CRIT. Palacio. Así es, nuestro CRIT Durango, que está aquí en la ciudad de Gómez Palacio, está cumpliendo el día de hoy 15 años de la apertura de nuestro centro. Okay. Hay muchas épocas que han marcado la historia del CRIT, ¿verdad? Desde la recaudación para su construcción, que fue en el Teletón 2008. Okay. Ahí se anunció que si se lograba la meta se iba a construir un CRIT en Gómez Palacio, Durango. Posteriormente vino en el mes de enero, febrero, la colocación de la primera piedra de 2009 y toda la construcción. La inauguración fue el 25 de noviembre del 2009. 25 de noviembre de 2009, o sea, duró 9 meses la construcción. Y luego ahí empieza el proceso de las inscripciones de todas las familias interesadas en que sus hijos sean atendidos. Okay. Y brinca el año, y el 14 de enero de 2010 es cuando se abrieron nuestras puertas para que nuestros primeros niños ingresaran a su valoración inicial y de ahí se detonara todo su tratamiento. Ok, recuerdo yo la paciente número 1 era... Dani Albores. Dani Albores, que yo... Me acuerdo, su familia trabajaba ahí en Alameda, sí, tuvo un accidente. Una niña completamente, muy lista, ¿no? Sí, tuvo un terrible accidente, Dani Albores. Ella se rehabilitó durante algún tiempo en el CRIT de Coahuila, en Saltillo. Sí. Posteriormente, cuando se anuncia la construcción del CRIT en Gómez Palacio Durango, solicitó su familia la transferencia hacia el nuevo CRIT que se abriría en Gómez Palacio, y ese día, hace 15 años, 14 de enero, Dani Albores ingresó encabezando la lista de los niños que se iban a ingresar ese día, que eran como 10, con el carnet número 1, y a partir de ahí, déjenme decirles que recientemente acabamos de asignar el carnet 8,000. Entonces son más de 8, bueno, ya un poquito más de 8,000 usuarios que hemos tenido, y como ustedes saben, la rehabilitación y la atención que hace Teletón no es exclusivamente para el niño o la niña, sino que abarca pues todo el ámbito familiar. Es integral. Sí. Es integral. Entonces cuando multiplicas por los servicios recibidos por los diferentes miembros de la familia, los papás, los hermanitos, los abuelitos, pues estamos hablando de más de prácticamente 18,000 personas atendidas, 18,000 personas atendidas en nuestro CRIT en estos 15 años. Híjole. Increíble. Qué impresión, totalmente. Lick, perdón, Ángeles. Sí, no, adelante. Nada más para, así como que entrar hablando de la competencia, ¿verdad? En ese entonces se estaban peleando, digamos, la sede de varias ciudades. Ajá. Yo recuerdo que había otras ciudades que habían levantado la mano, que también tenían sus necesidades, etcétera. Y al final se decide que fuera Gómez Palacio. Ciudades del estado de Durango, ¿se refiere? No, en México. Sí, bueno, es que todos los años han habido estados de la República que desean tener un centro Teletón. Para que un centro sea construido o asignado, construido, lo que ocurre normalmente es que el estado o el gobierno, los que están al frente del gobierno, buscan a la Fundación Teletón para ver cuáles son los requisitos o qué se tiene que hacer para que se pueda contar con un centro Teletón. Se pueda dar. Okay. Posteriormente, lo que se solicita por parte de la Fundación es que se turne una iniciativa del Ejecutivo Estatal, o sea, del gobernador, al Congreso del Estado, en donde están todas las fuerzas políticas representadas, para que si se aprueba un decreto en el cual se asignen recursos para la operación del CRIT,
Si se aprueba esto, se emite el decreto y entonces ya regresa este gobierno estatal con la fundación y dice, habemos decreto. Sí. Ya con el Ya decreto. podemos competir con otro estado. Exactamente. Para que vengan con nosotros. Y entonces ahí ya la Fundación Teletón y el gobierno en cuestión establecen los convenios correspondientes para definir cuándo serían las aportaciones, una serie de compromisos de ambas partes y obviamente de la fundación. El principal compromiso pues es la atención de los niños de su estado y también el poder entregar un informe de la aplicación de los recursos detallado para que el gobierno sepa en qué se destinaron los recursos. Todo esto ocurre regularmente durante el año. Cuando llega el Teletón en diciembre, pues ya hubieron algunos gobiernos que hicieron estos esfuerzos. Hay que decirlo que hay veces que las iniciativas que se turnan a los congresos estatales no son aprobadas y entonces pues a lo mejor puede haber un gobierno que esté muy interesado, o un gobernador, pero a la hora de la hora no se puede porque no fue aprobado. Así es. Y para nosotros como fundación es muy importante que exista ese respaldo, no solamente de una intención ejecutiva, sino también legislativa de esa entidad, para poderle dar solidez a las aportaciones que le van a dar vida a la operación de nuestros centros. Entonces, en esa ocasión, en el año 2008, fueron 2 estados los que lograron que sus congresos estatales aprobaran su iniciativa, que fueron Durango y Veracruz. Entonces, en el Teletón 2008 se generaron cerca de 440 millones de pesos para la construcción simultánea de esos 2 centros. Fue la primera vez que fueron 2, ¿verdad? A la vez. No, fíjate que yo creo que fue la cuarta, la quinta vez que ocurrió eso. Okay. Sí. De hecho, el año anterior se habían construido Tamaulipas y Yucatán, si no me equivoco, y para atrás habían sido otros 2. Al principio, la idea de Teletón era reunir los recursos para poder construir un centro en el que se pudieran atender con la calidad y con la eficiencia que merecen nuestros niños con discapacidad. La respuesta fue tan grande en el primer Teletón. Sí. El primer Teletón fue una cosa extraordinaria en nuestro país. Fue un evento de antes y después. Sí, y además era una apuesta que no sabías a dónde iba a llegar, pero al final, pues la meta eran 80 millones de pesos y se lograron más de 200. Sí. Y el compromiso de construir ese centro. Sí. Entonces, pues se construyó y luego el siguiente año, pues vamos a volverlo a hacer y se construyó el de Guadalajara. El primero fue en Estado de México, el segundo en Guadalajara, el tercero en Aguascalientes, luego en Oaxaca y así se fue. Uh-huh. Ya por allá del 2004, 2005 empezaron a hacer años de 2 centros Teletón en la mayoría de ellos y en nuestro caso, pues fue Veracruz y Durango. Qué impresión, licenciado. Pero antes de irnos de lleno con las preguntas, me gustaría preguntar un poquito acerca de su preparación académica y si nos puede contar un poquito de la función que tiene dentro del CRIT. Claro que sí. Mira, yo soy licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, yo soy de allá. Okay. Tengo una maestría que hice aquí en la Ibero de Torreón en Desarrollo Humano, preciosa maestría, por cierto, que la recomiendo ampliamente. Okay. Y bueno, he tenido diferentes cursos, diplomados, muchos otros estudios complementarios relacionados con aspectos de liderazgo, con aspectos de administración de personal, también administración de instituciones de salud y de instituciones gubernamentales, porque en alguna época de mi vida trabajé en gobierno, trabajé en el DIF nacional. Todos te hemos pasado. Sí. Así es. Por ahí, muy bien. Por ahí y, por ejemplo, tú, ¿cómo llegas a integrarte a Teletón? Tú, pues a final de cuentas, la vocación la tienes. Yo te conozco que estás entregado a tu trabajo. Sí. No es un trabajo normal, ¿no? Como una dirección de un hospital. No, para nada. O sea, es algo que requiere, ¿no? Y también el estómago para ver casos también muy difíciles. Sí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo se te da esto de integrarte a Teletón? Pues mira, primero que nada, a mí me interesaba desarrollarme por el área de recursos humanos. Ese fue mi punto de partida, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, cuando era yo muy, muy joven y terminé la preparatoria, no sabía qué estudiar. Entonces mejor me metí a trabajar. Y en ese primer trabajo tuve la oportunidad de
hacer una mirada al interior de esa organización. Era Nacional de Cobre, NACOBRE, en la Ciudad de México, allá en la colonia industrial Vallejo, y pude darme cuenta de las distintas áreas funcionales de una empresa y también investigar qué carreras correspondían para cada una de esas áreas. Me gustó el área de recursos humanos, que es donde entré, particularmente todo lo que tenía que ver con cultura organizacional, con desarrollo de personal, con capacitación, etcétera. Y entonces empecé yo a buscar qué estudiar. Al final decidí una carrera humanística, que es pedagogía, que es ciencias de la educación, básicamente. Mi carrera en la universidad donde la estudié no va muy enfocada al trabajo con los niños, sino a la formación de formadores. Ese es el enfoque que tiene, y por eso venía muy al caso con la parte de la capacitación y desarrollo. Entonces, por ahí empecé yo a trabajar y estuve colaborando en algunas instituciones financieras en la Ciudad de México. Luego fui gerente de recursos humanos en una empresa que vendía artículos, línea blanca, electrónicos, muebles, ese tipo de cosas. Fui avanzando. En un momento dado trabajaba yo en varios bancos. Allá estaba yo en las áreas de recursos humanos, y hubo un momento en el que yo pienso que es la edad, pienso que es la vocación humanista. Me empezó a entrar el gusanito de que no estaba yo quedando muy satisfecho con el resultado de mi trabajo, porque no le veía yo un valor social, no veía yo que estuviera aportando y sumando a la vida de personas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en el tiempo hubo fíjate, de estas situaciones curiosas que pasan en la vida, que uno lo ve como algo terrible y de repente resulta que fue algo sensacional. En una fusión de un banco, yo estuve trabajando en la capacitación de la gente de un sistema de un banco con la de los otros sistemas del otro banco, y al final, cuando acabó el proceso de integración tecnológica, a todos los que estuvimos formando parte de ese equipo, nos liquidaron, ¿verdad? Entonces yo salí liquidado. Sí. Y entonces a la semana más o menos hubo una oportunidad de vente a trabajar al DIF. Entonces yo decía, al DIF, a mí se me hacía algo rarísimo. Yo estaba más bien enfocado a la industria bancaria y ese tipo de cosas. Sí. Pero dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto. Entonces entré. Y al principio, pues, un clavado así a una institución de gobierno, después de haber estado en instituciones privadas, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero muy pronto me adapté y empecé a trabajar, a dar resultados, y en un rato más tuve la oportunidad que me dieron una promoción, y luego me dieron otra promoción y me asignaron un programa que era de gobierno federal, un programa de calidad, y una serie empezó a crecer y crecer y crecer aquella función que yo tenía. Y una de las cosas importantes que hicimos fue el trabajo en términos de calidad, la certificación de centros de asistenciales del DIF. Entonces, certificamos en ISO 9000 casas cuna, casas hogar, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento a esta parte de la atención de la discapacidad. Además de que yo fui usuario, porque se construyó, estaba yo en el área de recursos humanos, construimos una cancha de fútbol para que los trabajadores del DIF pudieran hacer el ejercicio, y teníamos nuestro equipo de recursos humanos, y acabé 2 o 3 veces en la rehabilitación. y ahí tuve la oportunidad de conocer un poquito lo que era todo eso, y bueno, desde ahí empecé yo a pensar que podría encontrar algo más interesante por allá. Fíjate que hay algo muy curioso. Yo era director de desarrollo de recursos humanos. Yo tenía la responsabilidad de asignar las becas a los colaboradores, o los trabajadores, se llamaba ya del DIF nacional, que querían estudiar, que querían complementar su formación. Y muchos terapeutas, médicos, buscaban ir a hacer estudios en la Universidad Teletón. Y parte de los compromisos era, vamos a suponer que duró 6 meses el diplomado o el estudio, 6 meses tenías que seguir trabajando posteriormente, y ya luego ya eras libre de si te querías ir. Entonces empezó a ocurrir que ahora sí que tiro por viaje, los que se iban a estudiar regresaban, cumplían con el tiempo y se iban.
Y se Ok. regresaban al Teletón. Y entonces investigamos si es que se regresaban a Teletón. Y entonces yo estaba muy, muy enojado, ¿verdad? Cómo se nos van todos los que mandamos capacitar. Y entonces más adelante hubo Algo le está llamando la atención. algo estaba pasando, ¿verdad? Creo que Y más adelante, cuando estaba yo por terminar mi gestión en el DIF, porque es de esos puestos que cambian con los sexenios, fui a la Fundación Teletón buscando una oportunidad en un área de recursos humanos. Y cuando fui me dijeron, no, usted no está para un área de recursos humanos de un CRIT, a lo mejor sí en el corporativo, pero como usted lo que quiere es irse a otra ciudad, usted para lo que está es para ser director de un CRIT. Yo le decía, no, pero espérate, ¿cómo? Si yo soy, Sí. lo mío es recursos humanos, ¿no? Y entonces, hice todo un proceso selectivo y al final me dijeron que en ese momento tenían otras 2 personas ya decididas para esos otros 2 CRITs que eran Chihuahua y Chiapas. Ok. Y a mí me interesaba Chihuahua en ese momento, pero bueno. Me fui a trabajar a otro lado y más adelante no me fue nada mal en el otro lugar donde estaba, pero yo traía el gusanito de lo de Teletón. Entonces volví a contactar y entonces allá me llamaron, inicié otra vez el proceso y me dijeron que habían las 2 opciones, que eran Durango y Veracruz, que cuál prefería. Les dije, pues Durango. Ok. O sea, Lick, ¿tú te fuiste de Ciudad de México? ¿Te viniste de Ciudad de México para acá, para Durango? No, metiste la pregunta justo cuando iba a decir lo ok. siguiente. Entonces me dijeron, tú pues quieres Durango, pero para Durango ya tenemos un director que es duranguense. Ok. Entonces, pues está Veracruz. ¿Quieres Veracruz? Nos encantaría que lo aceptaras y lo acepté porque la verdad en esa etapa de mi vida había fallecido mi papá. Tenía yo 40 años, estaba yo, digamos, ya había llegado a donde quería llegar profesionalmente y yo dije, hoy voy a hacer lo que yo quiero hacer y me mueve mucho esto, voy a irme a la aventura. Y entonces quemé los barcos de la Ciudad de México y me fui a abrir el CRIT Veracruz, Ok. que está en Poza Rica, en el norte del estado de Veracruz. Y ahí estuve un par de años, se abrió junto con el CRIT de aquí, Sí. ¿verdad? De hecho, yo, siendo el director de allá, vine aquí a ver la apertura. Esto que La estamos inauguración. celebrando hoy de hace 15 años. Ok. Bueno, yo vine de apoyo a ese invitado. momento y era yo el director de Veracruz. Sí. Ok. Qué impresión. Me parece muy, muy impresionante esta historia. Pero a mí me gustaría preguntar, bueno, ya yéndonos un poquito más Sí. de lleno, ¿cómo es que una persona común puede involucrarse en esto que es el Teletón del CRIT? Hay muchas maneras de participar en Teletón. La más básica, y es la que invitamos a todo México a hacerlo cada año, es a través de una donación. Ok. Donación. ¿Verdad? Porque si tú donas lo que quieras o lo que puedas, ya estás haciendo posible que se cumplan los sueños de miles de niños. Porque Sí. tu donativo se suma al de los demás. 14, 15 millones de personas donan cada año en Teletón y entonces esto genera una cantidad muy grande que nos permite construir, equipar y operar centros, ¿no? La primera es donar. Otra forma de participar es como voluntario. Tenemos un programa de voluntariado que participan con actividades muy específicas que son parte del modelo de atención de Teletón y que sin el voluntariado el CRIT no podría cumplir con sus objetivos. Entonces contamos con personas que son voluntarias y de esta manera se cumplen esta parte de trabajos y de objetivos. Otra manera de participar es como colaborador, sin duda. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo, hay cierta rotación de colaboradores, hay puestos administrativos, hay puestos, hay áreas médicas, áreas terapéuticas, tenemos áreas de terapia física, ocupacional, lenguaje, psicología, trabajo social. Y tenemos muchos médicos de especialidad, tenemos medicina en pediatría, en ortopedia pediátrica, en neurología pediátrica, urología pediátrica, médico en comunicación humana.
un médico también especialista en genética, un especialista en psiquiatría para niños, en fin, es una gama muy amplia de... No son muchos puestos, en el CRIT hoy hay 86 puestos de trabajo, pero son muy diversos, entonces esa es otra forma en la que se puede participar y la comento abiertamente porque pues la mayoría de la gente que está hoy operando el CRIT es gente de aquí, de la comarca lagunera y que se ha formado acá y terapeutas que se han formado en las universidades de aquí. Y que entran y se enamoran del Y que centro. entran y se enamoran, efectivamente. Niños, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Esa es otra manera de participar. Lick, ahorita decías, por ejemplo, ciertas especialidades muy... que a veces ni siquiera los hospitales privados las tienen, o ni siquiera el Seguro Social. Sí. Ha crecido muchísimo, ¿no? Cuando empezó nada más en un tema de rehabilitación a nivel nacional, ahora ya se atiende, por ejemplo, otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas, incluso sociales. ¿Cómo ha crecido eso? O sea, ¿qué servicios da ahorita el CRIT? Platícanos un poquito de este crecimiento en servicios. Sí, mira, el modelo tradicional de Teletón va dirigido a atender a niños, niñas, jóvenes de 0 a 18 años con discapacidad neuromusculoesquelética. Casi todas ese tipo de discapacidad, que es una gran diversidad, tienen una implicación en la parte motriz, ¿verdad? Más adelante en la historia de la fundación nosotros decimos que el corazón del Teletón creció, porque además de los niños con discapacidad neuromusculoesquelética, ahora también abraza a los niños con cáncer, ¿verdad? Y eso empezó con designar parte de la recaudación del Teletón anual a instituciones que atienden a niños con cáncer, equipándolos con un equipo de resonancia magnética o con un tomógrafo, o mejorando sus quirófanos. Este tipo de donaciones empezó a hacer la fundación hasta que se decidió perdón, a lugares que no eran Teletón. Que no eran Teletón. Apoyando a otras instituciones también que atienden a niños con cáncer, y entonces Teletón decía, yo obtengo estos recursos de la población mexicana y a través de un fondo de apoyo a instituciones quiero apoyarte a ti, SECAN de Veracruz, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo que fui a la entrega de un equipo pues creo que era una resonancia magnética, que fue la que se entregó en el SECAN de Veracruz. Y mejorando instalaciones y equipamiento, etcétera. Pero más adelante la propia fundación decidió construir un hospital, Teletón, para atender a niños con cáncer, y eso se realizó durante 2 años la recaudación, y el hospital está en la ciudad de Querétaro y atiende a 300 niños con cáncer de todo a todo. El costo promedio de atención de cada uno de los niños ahí está entre el 1 millón y los 2 millones de pesos, para que nos demos una idea. Y no se les cobra. Las familias pagan algo simbólico en todos los centros Teletón. Obviamente funciona. Para que eso sea posible, pues contamos con el apoyo de esos compromisos que se pactan de origen para que se pueda construir un centro, principalmente con aportaciones estatales, del gobierno de Querétaro en ese caso, y de un consejo de empresarios que hay allá, para poder sostener la operación de ese hospital. Y luego más adelante volvió a crecer el corazón del Teletón. A niños no nada más de Querétaro, no. Niños de toda la República. De toda la República. Recientemente acaba de vencer el cáncer un chiquito aquí de Gómez Palacio que alguien se acercó conmigo y me dijo, tengo un niño con cáncer aquí, ¿me puedes apoyar para que ingrese al hospital del Teletón? Yo le contesté a la familia, encantado la vida, para eso estamos, ¿verdad? Claro. Pero hay un criterio de ingreso bien importante ahí, que es que no haya sido atendido, que no haya recibido, que no haya iniciado ningún tratamiento. Eso es muy importante porque en temas de cáncer, yo sé poco de eso, pero lo que nos dicen los que saben es que cuando inicia el tratamiento ya no puedes tú responsabilizarte si lo tomas después de lo que ocurra, porque es invasivo el tratamiento, etcétera. Entonces, la familia me contestó, lo acaban de diagnosticar y no le han hecho nada. Entonces, hicimos el contacto y se atendió alrededor de 1 año en el hospital de Querétaro. Finalmente egresó ya de ahí, tocando su campana y habiendo vencido al cáncer, ya nada más en revisiones periódicas para ver que no vuelva, pero una gran alegría, la verdad, por supuesto. Es algo maravilloso el poder contribuir a que niños de todo México puedan tener
este tipo de atención. Déjame darte un dato interesante. Los hospitales, en general, el promedio de sobrevida, la forma de medir el cáncer es muy ruda. Es muy ruda, ¿eh? O sea, es índice de sobrevida. En discapacidad hay 1000 formas de medir los avances. En cáncer es cuántos sobreviven después de haber sido diagnosticados. El índice de sobrevida en promedio en nuestro país ronda el 50%. ¿Verdad? Si tu hijo es diagnosticado con cáncer, es un volado, tiene el 50% de probabilidades de superarlo, de vencerlo. En el hospital de Teletón es el 82% de índice de sobrevida. Esto te habla de la calidad en la atención. Ahí hay todo lo necesario para diagnóstico y atención. Ahí se hacen trasplantes de médula, hay quirófanos, hay un acelerador lineal, que es un equipo que cuesta, creo que 60 millones de pesos, para poder destruir un tumor de 2 milímetros sin afectar ninguna otra parte del cuerpo, como es una quimioterapia, una radioterapia, etcétera. Y está por tener un segundo acelerador lineal en eso. O sea, es una cosa espectacular. Yo tuve la oportunidad de ir a ver cuando se inauguró, de ir a conocerlo. Y si tú vas a un CRIT, te vas de espaldas. Sí. Y te sorprendes y dices, wow, qué padre que exista esto, con toda esta calidad, con este cuidado de los detalles. Hay una filosofía humanista de fondo en todo esto que es real y que busca salvaguardar la dignidad de las personas, ¿verdad? Y cuando lo ves en el hospital de cáncer es impresionante. Por ejemplo, tú doctor, debes saber muy bien, en las áreas de terapia intensiva está bien restringido el acceso a los familiares y eso. Bueno, en el HITO, Hospital Infantil Teletón de Oncología, cada una de las posiciones de terapia intensiva tiene un cuartito al lado con su camita, con todo y con una puerta de cristal para que el familiar pueda estar acompañando a su hijo. Y en los momentos en los que es posible, se abre un poquito la puerta, hay un serie de contactos y va de regreso y está en este tipo de detalles. Claro. Es algo espectacular. Sí. y es parte de cómo acompañar a los procesos de salud con los procesos humanos. Y de los valores que promueve más que nada el Teletón, ¿no? Así acompañamiento y demás. Así es. Vamos a tener que ir a un corte, licenciado. Muy bien, muy bien. Se nos va rápido el tiempo, ¿eh? Sí. Todavía me falta platicar que volvió a crecer el corazón del Teletón. Regresamos con ese tema, entonces vamos a corte y regresamos. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos a Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos todos los martes por el 104.1 en Saltillo, Radio Universidad, y el 89.5 FM aquí en Torreón. Hoy día, 14 de enero, es cumpleaños del Centro Teletón de Gómez Palacio, y nos acompaña nuestro querido amigo, el licenciado Gabriel, director del CRIT. Nos está platicando cómo ha crecido el corazón del Teletón. Año con año en los servicios y en pacientes, y aunque se escuche muy duro, sí en sobrevida. Así es. Significa, digo, yo me dedico a eso, mi investigación es, el 90% de mis investigaciones son en cáncer. Uh-huh. No lo hago en niños, yo lo hago en adultos, uh-huh. pero pues es un tema tremendo, ¿no? Un tema tremendo que sí, cada cosa que se aporta como este tipo de tecnologías, pues es la diferencia, ¿no? Entre la vida y la muerte. Sí, totalmente. Y así se mide realmente, o sea, pacientes que sobreviven y que sobreviven muchos años, ¿no? Muchos años de sobrevida y sobrevida de calidad. Y sí, realmente digo, a los pacientes se les atiende, y las familias, pues Dios las ayude, y si tienen problemas porque es un impacto no al paciente, sino a todos. Todo el entorno familiar, claro, sí. Entonces esto que hace el Teletón, la verdad es que es impresionante. Sí. Y bueno, platícanos, licenciado. Volvió a crecer el corazón del Teletón. ¿Cómo? Sí, es que decía yo hace un momento que primero, y sigue siendo, la atención a los niños con discapacidad neuromusculoesquelética. Más adelante ya platiqué cómo creció el Teletón para abrazar a los niños con cáncer, el corazón del Teletón, y luego también creció todavía más para abrazar a los niños con autismo, con trastorno del espectro autista. Igual,
se hizo una inversión importante para construir el primer centro de autismo Teletón, que está en Ecatepec, Estado de México. Atiende a 300 niños también, tiene resultados extraordinarios. Por ejemplo, el 80% de los niños que han egresado del centro de autismo están integrados a la vida escolar regular, o sea, están en la escuela regular. Se ha trabajado con maestros, con directivos. El 80% de los egresados del centro de autismo Teletón. Fíjate que, no sé si lo sepas, la doctora Tania González, ¿sí? Mi esposa, ella es investigadora del Centro de Investigación de Autismo de Coahuila. Ese número no lo tiene ningún centro. Ningún centro de atención de autismo tiene ese, los más que yo conozco, o sea, centros que atienden autistas. No, hombre, andarán por el 30% y esos son casos de éxito. Sí, qué bueno que lo comentas, porque al igual que el índice de sobrevida del cáncer que dijimos de 82%, que a lo mejor si no estás tú muy inmerso en estos temas, como que no, a lo mejor no lo dimensionas, pero subir del 50, que es el promedio nacional, al 51, al 52, al 53 es dificilísimo. Está en el 82. Sí. Y ahorita te estoy hablando del porcentaje de niños egresados del Centro de Autismo Teletón incluidos escolarmente en escuela regular, y es bien elevado, es 80%. Sí. Tiene un modelo de atención espectacular que se desarrolló, claro, investigando, atrayendo conocimiento de los lugares donde se atiende en todo el mundo el autismo, para poder desarrollar un modelo particular en Teletón. Como está el modelo de atención de discapacidad neuromusculoesquelética, está el de autismo y está el de cáncer. Entonces, lo digo con mucho satisfacción. O sea, yo soy parte de una institución en nuestro país, está rompiendo las leyes de la naturaleza, está rompiendo las reglas, porque se hacen las cosas de verdad de manera extraordinaria. Y ahora entiendo, cuando yo estaba en el DIF y se me iban a estudiar los muchachos allá, ya no regresaban al DIF. Claro. Y pues yo estoy igual, porque yo hoy estoy en Teletón. Recuerdo mi experiencia en el DIF, que fue valiosísima y me hizo crecer y ser quien soy hoy, y fue la mejor experiencia profesional que he tenido en mi vida hasta que llegué a Teletón. Y acá la verdad es que desde que yo llegué, lo único que he hecho es, así como ahorita te oigo, doctor, como sorprendiéndote, es sorprendiéndome yo mismo de todo lo que podemos lograr como mexicanos cuando nos lo proponemos de verdad. Porque por ahí hay una cultura de, no, el mexicano hace las cosas a medias, o siempre tiene que haber una tranza ahí, y yo aquí lo veo todos los días. Llevo 15 años en Teletón, trabajando y contribuyendo a que eso suceda, y dándome cuenta y dando testimonio de cómo sí se pueden hacer las cosas bien, y sí puede crecer algo gigantesco y seguir siendo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, en cuestión económica, mucho se ha hablado de que si Teletón y que si evasión fiscal, ese tipo de cosas. La Secretaría de Hacienda te audita todos los años. Si te encuentra un centavo que recibiste y que no emitiste el recibo correspondiente de manera correcta, te quita la posibilidad de ser donataria. Y se acabó. Teletón es una caja de cristal. Los estados de cuenta están en internet, todo está publicado. El programa de recaudación es en cadena nacional. O sea, dice Fernando Landeros, cuando alguien quiere hacer algo inapropiado, lo hacen en lo oscurito, no lo haces en cadena nacional 24 horas ahí, ¿verdad? Entonces, y yo lo vivo todos los días. Es extraordinario, es maravilloso el sentirse mexicano desde dentro de Teletón y ver cómo sigue creciendo y sigue creciendo. Y hoy son 27 centros ya en nuestro país. Hablábamos de que sí iba a ser uno, que sí dos. Ya son 27 y seguramente acabará por haber uno en cada estado, o más. De hecho, en el Estado de México hay 3. Y pues padrísimo, qué bueno que esto está ocurriendo. Hay más cosas que pasan. Por ejemplo, en Guerrero hay un CRIT en Acapulco, pero ya hay un CRIT en la montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, que es un lugar pues alejado muy apartado de toda la dinámica social, ¿verdad? Inclusive es una zona donde conviven muchas agrupaciones indígenas y que tienen sus propios códigos y sus propias reglas. Y ahí está ya
Teletón instaurado. Y recibiendo niños. Recibiendo y atendiendo a niños de una manera bien importante, ¿no? Entonces, ahí vamos. Una gran labor humana, ¿no? Sí. Ahora, doctor, perdón. No, adelante. Este modelo en México no tiene precedentes. No. En México siempre estamos acostumbrados a ver la medicina privada, pues, y los hospitales que quien tenga paga. Los hospitales públicos, pues digo, no vamos a hablar aquí mal de nadie, pero con sus asegúnes, sabemos con las carencias que tienen las instituciones de salud públicas, sobresaturación, pues todos los problemas que ya conocemos, ¿no? Que tienen los hospitales de gobierno. Y Teletón se encuentra pues en un limbo. Realmente no es un hospital ni privado ni público, es algo diferente a todo lo que hay. Sí. Y que al menos aquí en México yo no tengo algún punto de comparación. En el mundo existe algo similar, algo que, por ejemplo, en Inglaterra está esta institución que se llama Cancer Research, ¿no? Que atiende a los pacientes con cáncer, no directamente del gobierno, sino de los donatarios que hacen allá. En el mundo más o menos. Sí, es muy buena pregunta, y sí existen otros países que tienen referentes como lo que somos en Teletón. De hecho, hay una cosa que se llama Oritel, Organización Internacional de Teletones. Okay. Ahí tiene presencia la Fundación Teletón México, pero somos 12 países de América Latina que tienen Teletón. ¿Ah, en serio? Sí, el primero fue Chile. Okay. El primero fue Chile con Mario Kreuzberger, que llevaba 20 años haciendo Teletón, la Teletón, así le llaman allá. Como el maratón de la tele, ¿no? Así es, exactamente. Y que ha construido, creo que 12 o 13 centros para atender a los niños de su país. Y luego han venido otros países. México yo pienso que fue el segundo país, y después está Paraguay, Argentina. O sea, son 12 países de América Latina que hacen anualmente su Teletón y que tienen y están construyendo y operando centros. Nosotros, hay un congreso anualmente de la Oritel en donde compartimos buenas prácticas, cómo manejas la cuestión del sistema informático, qué prácticas terapéuticas, tu modelo de atención, qué novedades tuvo, cómo lo enriqueciste. Hace rato me preguntaba sobre los modelos de atención, cómo lo hemos venido enriqueciendo. Y por ejemplo, hay un servicio que se adicionó al modelo tradicional de Teletón, que es el servicio de rehabilitación pulmonar o rehabilitación respiratoria. Okay. Nosotros atendemos a chicos con distrofia muscular de Duchenne, y eso es una discapacidad que es crónico-degenerativa, es incurable, ¿verdad? Y que lleva a que los niños tengan muchos problemas respiratorios. Y desde que se instauró el servicio de rehabilitación pulmonar, hace ya varios años, nuestro CRIT nació con rehabilitación pulmonar, ya lo tenía, algunos centros antes no lo tenían. Hemos logrado mejorar muchísimo la calidad de vida de los niños con este diagnóstico, porque los músculos van perdiendo función, y al final pues hay problemas respiratorios y cardíacos, ¿verdad? Gracias a esa terapia, nosotros hemos podido extender el promedio de vida de 13, 14 años que tenían o que tienen los niños normalmente con este tipo de situación a 21, 22, 23. Tenemos un muchacho de 24 años hoy con nosotros también en rehabilitación, y nos interesa no solamente alargar la vida, sino ensancharla. Para nosotros ensanchar la vida es una vida más plena, con más amigos, con más objetivos, con más retos, con más logros, con más alegrías de calidad. Y trabajamos en eso con muchas actividades. Tenemos talleres deportivos. Nuestros chavos del CRIT Durango representan más o menos el 80%, 70-80% de la selección de Durango que va a participar en las Paralimpiadas Nacionales cada año. Y allá van los niños de todos los CRITs de todos los estados a competir entre ellos, y nuestros niños del CRIT Durango han conseguido cerca de 45 medallas, oro, plata, bronce, etcétera, en diferentes disciplinas como son básquetbol en silla de ruedas, lanzamiento de bala, jabalina, disco, atletismo, en bochas, que es un deporte paralímpico también muy interesante, o de natación, que empiezan en el tanque terapéutico, empiezan en el manejo de la silla de ruedas y acaban manejando una silla deportiva y pudiendo participar en el equipo de básquetbol. Entonces,
todo esto que hacemos, a través de lo cual logramos la inclusión social de nuestros niños, es algo extraordinario, es lo que más nos motiva, ¿verdad? Porque la discapacidad produce dependencia. Entonces, cuando logramos que tengan independencia y que tengan logros en este tipo de actividades, pues es súper, súper satisfactorio, principalmente para ellos y para sus familias, ¿verdad? Claro. Entonces, pueden haber muchachos que tengan distrofia muscular de Duchenne, que tienen rehabilitación respiratoria, que tienen taller de deportes, que van a representar a su estado, que ganan medallas paralímpicas. Esto es a lo que me refiero con ensanchar la vida. Claro que sí. Bueno, no sé si nos pudieras contar algún plan o meta futuro que tenga el CRID Durango específicamente. Sí, bueno, principalmente... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo primero que sigue es volver a operar en nuestra capacidad total. Okay. Que empezó con la capacidad total, pero en el camino tuvimos que ir reduciendo nuestra capacidad operativa por cuestión económica. Uh-huh. O sea, porque si no contábamos con los recursos para operar el CRIT en su capacidad total, pues nos tuvimos que ir ajustando a los recursos con los que contábamos. Sí. Se fue reduciendo, imagínate, de 900 niños de capacidad, se redujo a 600 y luego a 300. Entonces, imagínate unas instalaciones, un proyecto que apuntaba a atender a 1,000 niños al año, que se ha tenido 350, uh-huh. Pues como que no está muy bien, ¿verdad? Y esto, bueno, es un tema meramente económico, ¿verdad? Los recursos seguros con los que el CRIT Durango se abrió, con los que se pensó que se iba a sostener, pues no han sido los seguros que deberían de ser. Aunque hay un decreto, aunque hay convenios, no han fluido los recursos como sí ha fluido el compromiso de Teletón de atender a los niños del Estado, ¿verdad? Claro, los niños no les puedes quedar mal. Así es. Entonces, lo que sí es que hemos tenido que ir disminuyendo nuestra capacidad de atención, y hoy, desde hace 2 años y medio más o menos, iniciamos un programa. Se inició un programa de gobierno federal para becar la rehabilitación de los niños con discapacidad. Okay. Y entonces ese programa de becas, pueden ir los niños con unas valeras que les otorga el gobierno federal a recibir rehabilitación a los centros que cuentan con determinadas especificaciones y características y certificaciones. Entonces, dentro de ellos estamos todos los centros Teletón. Entonces, de 350 llegaron 400, 500, 600 y ahorita vamos en 810 usuarios porque han llegado 500 con ese programa. Entonces, con esas becas pasan al mismo tratamiento, no es un tratamiento distinto ni nada, tienen sus citas médicas, terapéuticas, etcétera, nada más que en lugar de entregar 15, 20 pesos por servicio o no entregar nada, porque muchas familias no entregaban nada de acuerdo a sus tratos económicos, sí. Entregan estos vales. Okay. Y nosotros los vales los reunimos mensualmente y los mandamos a México para que la Fundación Teletón los cobre al gobierno federal. Claro. Okay. Uh-huh. Entonces, eso empezó a ocurrir hace 2 años y medio más o menos. Es algo público, se han firmado los convenios en las conferencias de la presidencia de la mañana, todo eso. Y eso nos ha permitido estar cerca de volver a tener nuestra capacidad completa. Tener más niños en atención, ¿no? Así es. Aquí el tema es que este es un programa de gobierno, ¿verdad? Entonces, mientras el programa esté, pues está sustentado eso. Si un día el programa deja de estar, pues entonces no tendríamos la posibilidad de seguir atendiendo a todas esas familias. Entonces empezamos diciendo, pues por lo que dé, a lo mejor da 1 año o 2, y ya vamos para 3, y ahora con el cambio en la presidencia hubo un evento protocolario allá en una mañanera también, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio a conocer su interés de continuar con este programa y bueno, pues nos tiene muy contentos porque podemos seguir llegando a esta meta de ¿qué más? Primero llenar el CRIT, ¿verdad? Claro. Luego, si nuestros gobiernos locales, que son de Gómez Palacio y de Durango, pues cumplen con la parte que les corresponde, tenemos cerca de 500 niños en la lista de espera que los podríamos ingresar. Okay. ¿Verdad? Sí. Entonces, sumando
pues esa parte de que las familias se apoyan con sus becas del gobierno federal, los que ya estamos atendiendo nosotros, más los que pudiéramos atender, pues estaría sensacional. Ese sería para mí el plan, el más importante plan a corto plazo. O sea, si se reactivaran las aportaciones, sería en ese mismo sentido que van llegando las aportaciones, podemos ir ingresando a los niños que están en la lista de espera. Y hay niños que llevan 2, 3, 4 años esperando una oportunidad y que no han podido entrar por esta situación. Sí, totalmente. Y para el día de hoy, ¿qué hay preparado para los festejos? ¿Va a haber pastel? Sí, el día de hoy, bueno, el día de hoy, la dinámica está, toda está muy bonita. Principalmente es un evento interno. Lo que se hace, la idea es recrear lo que fue la apertura. Entonces, nuestra queridísima Dani Albores está invitada a volver a ingresar. Y detrás, que es la usuaria Carnet 1, junto con su familia, porque pues es una historia bien bonita, porque hoy Dani Albores pues ya estudió una carrera profesional, ya se casó, tiene 2 hijos. Entonces, el llegar a entrar por la puerta del CRIT otra vez, presentarse con los colaboradores. Muchos colaboradores ya no son los mismos con los que estuvo ella, pero muchos sí. Y detrás de ella van a entrar otras familias que sí es su primer día, ¿verdad? Y que vean lo que se puede lograr. Y que vean lo que se puede lograr, y sobre todo nuestro equipo de colaboradores pueda vivir lo que fue el día de la apertura, ¿verdad? Sí. Una misa con el obispo de Gómez Palacio, y vamos a tener una comida internamente con nuestros colaboradores para festejar, y hemos estado haciendo una campañita en redes sociales presentando diversos colaboradores con sus actividades y con lo que les apasiona, con lo que les mueve de estar en Teletón. Ha sido muy exitosa y pues estamos ahí haciendo más cositas. Más adelante, el 23 de enero, vamos a tener un evento con nuestros principales benefactores, aliados estratégicos. Va a venir pues gente del corporativo, de la fundación, para poder celebrar junto con todas estas personas que nos han apoyado de manera importantísima también a seguir adelante. Si hemos podido seguir es porque han habido muchos benefactores que han estado aquí también cerca para nosotros, y me refiero en los tiempos más difíciles, fue gracias a eso, y bueno, pues vamos a tener esa celebración también, y yo creo que va a ser todo el año de celebraciones. No, pues, claro, de quinceañera. 15 años, no siempre, ¿no? Fíjate que yo digo, nunca lo digo, pero yo trabajé mucho tiempo ahí en la Alameda, cuando mi juventud, más o menos somos de la edad, ella y yo, y me tocó conocerla antes de nacer. Trabajaba ahí con su familia se llamaba La Hormiga, donde vendían ahí ellos aguas y esas cosas. Y bueno, pues obviamente todos los que la conocíamos, la noticia del accidente y todo fue una conmoción aquí en su familia, y también la alegría en ella, al ingresar y al irse recuperando, pues fue algo que uno no ve, ni siquiera en hospitales privados. Pues te decía que es algo sin precedentes. La verdad es que qué bueno que estamos aquí en... Mira, y doctor, este es el caso de nuestra querida Dani, que tú la conoces, ¿verdad? Sí. Son 8,000. 8,000. Son 8,000 historias. Sí. Así que podríamos estar horas hablando de una historia, de otra historia, de otra historia. Mira, nada más te digo una chica que estuvo 13 años en la lista de espera del CRIT, entró hace un año, y gracias a que entró al CRIT, entró al área de pedagogía, y en el área de pedagogía se identificó que estaba en una escuela de educación especial donde hay niños con discapacidad intelectual. No estaba en una escuela regular, y es una niña que tiene parálisis cerebral, o sea, lesión cerebral, pero que tiene completa su facultad intelectual. Se movió al área de pedagogía, la ingresaron en el CONALEP, y hoy es el cuadro de honor a la primera evaluación, cuadro de honor. Imagínate. Después de 13 años haber estado en una escuela especial. O sea, partiendo del diagnóstico. Te das cuenta qué impacto tan importante tiene Teletón, cuando puede descubrir más que la discapacidad, las capacidades que tiene, y canalizar a donde corresponde.
Eso es lo que se vivió con el caso de esta chica, ¿verdad? Y así hay un sinfín de casos, 8,000. Imagínate cuántas historias no sabremos y habremos conocido ahí. Niños que son exitosísimos deportivamente, niños que son académicamente. El caso de Dani, por ejemplo, que se ha convertido en una mamá, una profesionista, una persona plena, integrada en la vida de la sociedad. Dicho sea de paso, nuestro CRIT, que cumple 15 años, pues los niños, a lo mejor el niño que entró hace 15 años de 10 años, pues hoy tiene 25. Sí. ¿No? Y así hay muchos adultos que son el testimonio de lo que hacemos en Teletón, no solamente en nuestro CRIT. Son más de 800,000 personas beneficiadas a nivel nacional. Imagínate llenar 8 veces el Azteca, 26 veces el Estadio del Santos. Es el número de personas que te podrían dar un testimonio hoy de lo que es haber sido beneficiados por Teletón. No, pues, increíble. Quedan unos minutitos. Todavía nos quedan. Bueno, es que a mí me gustaría, si le pudieras dar un mensaje a aquellas personas que están luchando con este obstáculo, a las familias. Por acá está su cámara, no sé si gusta dar algún ¿Luchando ¿contra qué? ¿Cuál de los? Contra alguna discapacidad, sí, claro. Alguna enfermedad, algo que Teletón es esa luz al final del túnel. Mira, aquí esta cámara que te están viendo, tus pacientes, tus colaboradores, un mensaje para ellos. Bueno, el principal mensaje que les daría es el que a nosotros nos dan todos los días las familias que atendemos en el CRIT, es que no pierdan la esperanza. Cada vez que le preguntas a una familia qué representa Teletón para ella, después de buscar palabras y de buscar conceptos, encuentran la palabra esperanza. Teletón es esperanza. Cuando no tienes esperanza, ya perdiste la batalla. O sea, realmente no se debe perder nunca la esperanza, y a partir de ella buscar las mejores opciones para ser atendidos. En Teletón estamos abiertos para atender a cualquier familia que lo requiera, tanto con discapacidad motriz, autismo, cáncer, y que se acerquen con la confianza de que van a poder ser atendidos. Y también de que sepan que hay muchas capacidades que tienen. Si tienen alguna discapacidad, es algo que es importante, pero no es todo. La discapacidad es una parte nada más de la vida. Tú eres una persona integral, completa, que tienes muchas capacidades y que vas a poder desarrollarlas si estás en el lugar correcto y con las personas correctas y con la actitud correcta. Ese es el mensaje que yo les daría, para que busquemos siempre salir adelante. La discapacidad nos impone retos distintos, tal vez dificultades mayores a las que otras personas tengan para poder ser incluidas en la dinámica de la sociedad, pero no tiene que ser definitiva, ni tenemos que vencernos. Uno de los eslogans que tenemos en Teletón es capacidad sin límites. Cuando te enfocas en la discapacidad, te puedes atorar. Cuando te enfocas en las capacidades, puedes descubrir algo que solamente tú tienes, y que desarrollándolo adecuadamente vas a poder brillar. Pues muchas gracias. La verdad es que es un honor para nosotros que estés aquí, y que además en el aniversario número 15 tengamos el honor de entrevistarte. La verdad es que, como dices, de historias, pues nos iríamos 8,000 programas, nada más aquí. Sí. Nada más aquí en Gómez podríamos hacer 8,000 episodios de Son esto. Muchas historias bueno, pues, que han pasado. Sobre todo, también ese mensaje que dices ahorita, la gente renuente, que uno luego se cree mucho en redes de todos estos temas conspiranoicos y todo lo malo, no todo lo negativo. Pues lo positivo ahí está. Son personas de carne y hueso. Claro. Que egresan, que se integran, que sobreviven. Y contra eso no hay argumento. Dificultades tenemos todos. No sé si podríamos decir que discapacidad tenemos todos, pero definitivamente todos tenemos problemas, y todos tenemos situaciones que nos hacen difícil el poder lograr nuestros objetivos. Hay muchos ejemplos de vida que hemos podido conocer en el CRIT, de la manera en la que, con la actitud correcta, le das la vuelta al asunto, le das la vuelta.
y te enfocas en lo que sí puedes hacer y puedes lograr resultados extraordinarios. Hay muchas personas cercanas en la fundación, el mismo Jorge Font, que es el director de cultura corporativa de Teletón, que él era deportista olímpico, hacía esquí acuático de figuras, se cayó y se partió la espalda y tuvo una lesión medular muy fuerte y pues se quedó prácticamente paralítico. Él comparte unos testimonios de lo difícil que fue, porque fue muy difícil, pero después del gran testimonio de superación de las dificultades que nos da, es impresionante. Y así hay muchas personas que logran, pero todo está en la actitud. Todo está en la actitud con la que se asuman las situaciones. Y hay un proceso de duelo en el que primero pues es súper difícil y poco a poco lo vas procesando y más adelante pues ya te pones en acción para salir de ahí y no quedarte atorado, ¿verdad? Bueno, no, pues muchísimas se nos acabó el tiempo. Sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Véanos, escúchenos, suscríbanse al canal de YouTube. Comenten, sobre todo aquí, si tienen ustedes casos de éxito. Acuérdense que entre más comenten y más interactúen, nos ayudan con el algoritmo. Así es. Entonces, pues esto fue Ciencia en Frecuencia. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes. Bye.